Tengan ustedes muy buenas tardes, compañeros. Vamos a dar cumplimiento a nuestro cronograma de capacitación. El tema de hoy se va a tratar acerca de la manipulación manual de cargas. Esto, bueno, es parte del Departamento de Seguridad y Medio Ambiente, ¿no? Quien está encargada acerca de esta diapositiva es mi persona, García Herrera Maite. Bueno, continuando con la exposición, manipulación manual de cargas. Esto quiere decir es una magnitud del problema, una normativa de referencia, también factores de riesgos y evaluación del riesgo, eliminación o reducción del riesgo. Pues no. Dice aquí, cualquier operación de transporte o sujeción de una carga por parte de uno o varios trabajadores, como el levantamiento, la colocación, el empuje, la tracción o el desplazamiento, que por sus características o condiciones ergonómicas inadecuadas entrañe riesgos, en particular dorsolumbares para los trabajadores, pues no. Unos datos estadísticos. Se dice que en España en 2009 se produjeron 232.287 accidentes por sobreesfuerzo, lo que representa esto un 37.6% sobre el total de los accidentes con baja en jornada de trabajo. El total de jornadas de trabajo perdidas debido a los accidentes por sobreesfuerzo durante el mismo año fue de 4.886.095 días. Esto representa un promedio de 21 jornadas no trabajadas por cada accidente por sobreesfuerzo. Bueno, un 74.2% de trabajadores encuestados manifiesta sentir alguna molestia musculoesquelética que achaca a las posturas y sobreesfuerzos derivados de su trabajo, como el cuello, que es de 27%. La zona alta de la espalda o zona dorsal es de 26.6%. La zona baja de la espalda o zona lumbar es de 40.1%. Las piernas es de 14.1%. Los pies y tobillos de 6.2%. Los problemas de salud relacionados con el trabajo más frecuentes en la Unión Europea son los dolores de espalda, que es un 30% de los trabajadores, el estrés, que es un 28%, la fatiga generalizada, que es del 20%, los dolores musculares en los brazos y piernas, que es del 17%, y los dolores de cabeza el 13%. El 33% de los trabajadores encuestados deben transportar o desplazar cargas pesadas. Se dice que la manipulación manual de cargas es responsable en muchos casos de la aparición de la fatiga física o bien de las lesiones, que se pueden producir de una forma inmediata o por la acumulación de pequeños traumatismos, aparentemente sin importancia. La OIT afirma que la manipulación manual es de una de las causas más frecuentes de accidentes laborales, que es con un 20 a 25% del total de producidos, pues no. Efectos de la manipulación de cargas sobre la salud. Como ya lo habíamos mencionado, es la fatiga fisiológica, los musculares, ¿no? Que contracturas, calambres, roturas de fibras. Está también tendones y ligamentos, sinovitis, roturas, esguinces, bursitis. Articulaciones, que son las artrosis, artritis, hernia discales, pues no. Huesos, que están las fracturas y fisuras, neurológicos, atrapamientos, pues no. Las vasculares, que son trastornos vasomotores, y la pared abdominal, que son hernias. El manejo manual de cargas, estas conlleva a un gran número de riesgos que pueden ser lesiones graves, como consecuencia de la pérdida de control sobre la carga. ¿Qué quiere decir esto? Torceduras, roturas, cortes, contusiones o fracturas. El síndrome de uso excesivo del sistema locomotor. Está también los músculos, las articulaciones, ligamentos, huesos, tendones, vainas tendinosas, cápsulas articulares y etc.
Otro punto está el trastorno traumático acumulativo. ¿Qué quiere decir esto? Que como consecuencia de la degeneración progresiva de los tejidos están la lumbalgia, hernia discal, ¿verdad? La normativa específica, ¿no? Del 14 de abril. Esta se rige sobre las disposiciones mínimas de seguridad y salud, estas relativas a la manipulación manual de cargas que entrañan riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. Está la guía técnica también, ¿no? Que es para la evaluación y prevención de los riesgos relativos a la manipulación manual de cargas. Una carga, cualquier objeto susceptible de ser movido. Este incluye, por ejemplo, a la manipulación de personas, como los pacientes en un hospital, y la manipulación de animales. Estas se considerarán también cargas, los materiales que se manipulen, por ejemplo, por medio de una grúa u otro medio mecánico, pues no, pero que también requieran esfuerzo humano para moverlos o colocarlos en su posición definitiva. Como criterio general se consideran cargas en sentido estricto, aquellas cuyo peso exceda de 3 kilogramos. Es un tema muy importante que vamos a seguir escuchando y a la vez viendo, pues, ¿no? Que cuánto de peso debemos cargar como máximo, pues, ¿no? En la manipulación manual de cargas, esta también interviene el esfuerzo humano, tanto de forma directa, levantamiento y colocación, como indirecta, que quiere decir empuje, tracción y desplazamiento. Esto también se considera una manipulación, ¿no? Que mantener la carga alzada, la sujeción con las manos y con otras partes del cuerpo, como la espalda, y lanzar la carga de una persona u otra. Acá dice, el empresario deberá informar y formar a los trabajadores en la manipulación tanto manual como mecánica de las cargas, pues, ¿no? Se considera que la manipulación manual de toda carga que pese más de 3 kilogramos puede entrañar un potencial riesgo dorsolumbar. Estas no son tolerables, ya que a pesar de una carga bastante ligera, sí se manipula en unas condiciones ergonómicas desfavorables, como alejada del cuerpo, con posturas inadecuadas muy frecuentemente, en condiciones pues no ambientales desfavorables, con suelos inestables, que estas podrían generar un riesgo. El límite de fuerza o cargas recomendados. Como ya queríamos llegar a este punto, pues no. Se dice que el peso máximo en condiciones ideales, 25 kilogramos, es el peso máximo en general, ¿no? Y 15 kilogramos para mujeres, trabajadores, jóvenes o mayores, o si se quiere proteger a la mayoría de la población. Peso máximo en condiciones especiales. Están 40 kilogramos, que son trabajadores sanos y entrenados. Manipulación esporádica y en condiciones seguras. Evitar, si se puede, grúas, elevadores, etc. Para fuerzas de empuje o tracción, a modo de indicación general, no se deberán superar los siguientes valores. Para poner en movimiento una carga es de 25 kilogramos. Para mantener una carga en movimiento está en 10 kilogramos. Dice que situaciones especiales de manipulación. La manipulación de cargas en postura sentado, ¿no? No se debe sobrepasar a cargas más de 5 kilogramos, que es en postura sentada. También una zona próxima que es al tronco, evitando manipular, ¿verdad? 5 kilogramos, como podemos observar en esa imagen. En la manipulación en equipo, cuando se maneja una carga entre dos o más personas, las capacidades individuales disminuyen debido a la dificultad de sincronizar los movimientos o por dificultarse la visión los unos a los otros, ¿no?
En factores de riesgo, existen las características de la carga, la colocación de la carga, la técnica de manipulación de carga empleada ya sea en entorno físico de trabajo, condiciones termohigrométricas, vibraciones, tipo de suelos y calzados, también como otro punto, organización del trabajo y por último factores individuales de riesgo, que estas son condiciones físicas, personales, actividad diaria, deporte, ocio. Características de la carga. Nosotros como características de la carga es demasiada pesada o demasiada grande. Es voluminosa y difícil de sujetar. Esta está en equilibrio inestable o su contenido corre el riesgo de desplazarse. Está colocada de tal modo que debe sostenerse o manipularse a distancia de tronco o contorsión o inclinación del mismo. La carga también debido a su aspecto exterior, a su consistencia, debe o puede ocasionar lesiones al trabajador, en particular en caso de golpes. Bueno, el esfuerzo físico necesario es demasiado importante, pues, ¿no? Que no puede realizarse más que por un movimiento de torsión o flexión del tronco. Estas pueden acarrear un movimiento brusco de la carga. Este también se realiza mientras el cuerpo está en posición inestable. Esta se trata de alzar o descender la carga con necesidad de poder modificar el agarre. Características del ambiente de trabajo. En un espacio libre, espacio vertical, resulta insuficiente para el ejercicio de la actividad, pues no. La situación o el medio de trabajo que esto no permite al trabajador la manipulación de cargas a una altura segura y a una postura correcta. El suelo o el plano de trabajo presentan desniveles, que implican la manipulación de cargas en niveles diferentes. El suelo o el punto de apoyo. Estos pueden ser también inestables, ¿no? La temperatura, humedad o circulación del aire son inadecuados. La iluminación también no es adecuada. Existe también exposición a vibraciones. Las exigencias de la actividad. Esfuerzos físicos, demasiado frecuente o prolongado, en lo que éstas pueden intervenir, en particular la columna vertebral. El periodo insuficiente de reposo fisiológico o de recuperación. Distancias demasiadas grandes de elevación, descenso o transporte. Ritmo impuesto por un proceso que también el trabajador no puede modular. Factores individuales de riesgo. Está la falta de aptitud física para poder realizar la tarea. La inadecuación de las ropas, el calzado u otros efectos personales. Eso también afecta, pues, ¿no? La insuficiencia o inadaptación de los conocimientos o de la información. La existencia previa de patología dorsolumbar también. ¿Qué debemos hacer? Se dice que debemos diseñar el puesto a nivel de poder evitar la manipulación manual de cargas, reducir o rediseñar la carga. Esta también proporcionar ayuda, pues, ¿no? Organización del trabajo, también mejorar el entorno del trabajo. Evitar la manipulación manual de cargas. Automatización, mecanización de los procesos. ¿Qué quiere decir? Esto es la paletización, grúas, carretillas, elevadoras, cintas transportadoras. Pues no. Utilización de equipos mecánicos controlados de forma manual, que estas podrían ser carretillas, carros, plataformas, elevadoras. Nos serviría y nos sería de gran ayuda también, pues no. Las medidas organizativas también pueden ser como eliminar la necesidad del manejo de cargas y o facilitar la implantación de equipos mecánicos de ayuda, pues no. Está también reducir o rediseñar la carga. Está un punto
¿Qué quiere decir esto? Que disminuir el peso de la carga, pues no, porque si fuera muy pesado o llevarlo poco por poco sería de una gran ayuda. Modificar el tamaño. ¿Qué quiere decir esto? Los agarres o la distribución del peso de la carga. Colocar adecuadamente también la carga. Disminuir las distancias recorridas. Exacto. Tamaño de la carga. Una carga demasiado ancha nos obliga a mantener posturas forzadas de los brazos y estas no permiten un buen agarre. O sea, ¿qué quiere decir esto? No superar de los 60 centímetros. Una carga demasiado profunda aumenta las fuerzas compresivas de la columna vertebral, que estas no pueden superar de los 50 centímetros. Una carga demasiado alta puede entorpecer la visibilidad, aumentando el riesgo de tropiezos. Es un dato muy importante que estas no pueden superar 60 centímetros, ¿no? Como vimos aquí en la imagen. Un cubo, pues, ¿no? Los agarres de la carga. ¿Cómo nosotros debemos agarrar? Tenemos distintas formas de agarre. El agarre bueno, el agarre regular y agarre malo. El agarre bueno. La carga tiene asas u otro tipos de agarre que permitan un agarre confortable, pues no, con toda la mano, permaneciendo la muñeca en posición neutral, sin desviaciones ni posturas desfavorables. Está también el agarre regular, que es la carga que tiene asas o hendiduras no tan óptimas, de forma que no permiten un agarre tan confortable, incluyendo aquellas cargas sin asas que pueden sujetarse flexionando las manos 90 grados alrededor de la carga, ¿no? En agarre malo, la carga no cumple con ningún requisito de los anteriores que hemos podido hablar, como podemos observar la imagen. La superficie de la carga. Se dice que la superficie de la carga no debe tener elementos peligrosos que puedan generar riesgos de lesiones, como aristas, bordes cortantes, superficies resbaladizas, temperaturas extremas. En el caso que la carga genere riesgos, se utilizarán guantes apropiados para poder evitar lesiones. Los movimientos bruscos e inesperados de la carga. Estas incluyen a este grupo los enfermos y el transporte de animales vivos. Si manipulas cargas que pueden moverse bruscamente o de forma inesperada, debes acondicionar la carga de forma que se impidan a los movimientos del contenido, usar ayudas mecánicas, utilizar las técnicas de manipulación de enfermos y manipular en equipo. El transporte de la carga. Lo ideal es que no tenga transporte la carga a una distancia superior a 1 metro y evita transportes superiores a 10 metros. La posición de la carga con respecto al cuerpo. En alejamiento intervienen dos factores, la distancia horizontal y la distancia vertical, que estas nos darán coordenadas a la situación de la carga, como podemos ver en la imagen, ¿no? La altura de la cabeza, 13 kilogramos a 7 kilogramos. Altura del hombro, que es 19 kilogramos a 11 kilogramos que puedes cargar en tu mano. Altura del codo, que es de 25 kilogramos y disminuye a 13. La altura de los nudillos, pues, ¿no? Que estos también reducen, así conforme más carga, menos peso en la parte final podemos tener, pues, ¿no? El desplazamiento vertical. El desplazamiento vertical de la carga es una distancia que recorre esta desde que se inicia hasta que termina el levantamiento. No, estas también no pueden superar los 25 centímetros. Estas también son aceptables, los que se producen entre altura de los hombros y la altura media, ¿no? Evitar los que se hagan fuera de estas alturas, por encima de 175 centímetros,
que es límite de alcance, ¿no? Para muchas personas. Reducir la distancia horizontal entre la carga y el cuerpo. Conseguiremos manejar la carga utilizando menos fuerza muscular y menos presión a nivel del disco invertebral. Acerca primero, nosotros como siguiente punto debemos tener en cuenta acercar primero el objeto hacia el cuerpo, ¿no? Antes de elevarlo. Luego, minimizar la distancia horizontal, moviendo una pierna hacia adelante o poniendo una rodilla en la superficie de trabajo. También nos podemos ayudar de la cadera. Hemos visto, aquí observamos en imagen, ¿no? Los giros del tronco. Siempre que sea posible, no se deben hacer giros con el tronco, ya que estos aumentan las fuerzas compresivas de la zona lumbar. La frecuencia de la manipulación. Una frecuencia elevada en la manipulación manual de cargas puede producir fatiga física y una mayor probabilidad de sufrir un accidente. Si se manipulan cargas con frecuencia, el resto del tiempo de trabajo deberías dedicarte a actividades menos pesadas y que no impliquen la utilización de los mismos grupos musculares, de forma que éstas sean posible que te recuperes físicamente. Las pausas o periodos de recuperación. Es conveniente que se realicen pausas adecuadas, preferiblemente flexibles, ya que las fijas y obligatorias suelen ser menos efectivas para aliviar la fatiga. Otra posibilidad es la rotación de tareas, con cambios a actividades que no conlleven gran esfuerzo físico y que no impliquen la utilización de los mismos grupos musculares. El ritmo impuesto por el proceso, estas son para evitar la fatiga, que es conveniente hasta que se puedan regular el ritmo de trabajo, procurando que no esté impuesto por el propio proceso. La inestabilidad de la postura pueden ser las tareas de manipulación de cargas, que estas serán realizadas preferentemente encima de las superficies estables, de forma que no sea fácil de perder el equilibrio. Mejora del entorno de trabajo. ¿Cómo podemos mejorar acerca en el entorno de trabajo? Evitar desniveles, escaleras, limitaciones de espacio, orden y limpieza, realizar un correcto mantenimiento de los equipos de ayuda para la manipulación, mejora de las características del suelo y del calzado, la iluminación, vibraciones y un ambiente térmico. En los suelos resbaladizos o desiguales, se dice que los pavimentos deben ser regulares, sin discontinuidades, que éstas pueden causar tropiezos y permitan un buen agarre del calzado, de forma que se eviten los riesgos de resbalones. El espacio insuficiente. El espacio de trabajo debe permitirte adoptar una postura de pie cómoda y no impedirte a una manipulación correcta. Las condiciones termohigrométricas extremas. Se le aconseja que la temperatura se mantenga dentro de unos rangos confortables. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, entre 14 y 25 grados. Cuando no sea posible, se evitarán los efectos negativos de las temperaturas. Si es elevada, estableciendo pausas apropiadas para que se produzca un reposo fisiológico. Cuando sean bajas, debe estar convenientemente abrigado y procurar no hacer movimientos bruscos o violentos antes de haber calentado o desentumeciendo los músculos. Las ráfagas de vientos fuertes.
Las ráfagas de vientos fuertes, esas pueden aumentar el riesgo, sobre todo si manejan cargas laminares o de gran superficie. Estas también se deben evitar las corrientes de aire frío y las ráfagas de viento, o debes hacer la manipulación más segura mediante el uso de ayudas mecánicas, ¿no? Que es muy importante. La iluminación deficiente. La iluminación deficiente debe ser suficiente evitándose los elevados contrastes, que éstas puedan cegar al trabajador, y las vibraciones. Procura evitar la manipulación de cargas encima de, ¿no? Encima de plataformas, camiones y todas aquellas superficies susceptibles de producir vibraciones. Proporcionar ayuda, ¿no? Siempre es bueno que los equipos de ayuda para la manipulación es mejorar posturas o reducir el esfuerzo de carros, herramientas de ayuda, mesas, elevadoras, transpaletas. También está la manipulación en equipo, el uso de cinturón o faja lumbar. Los equipos de protección individual. Los equipos de protección individual no deben interferir en la capacidad de realizar movimientos, no impedirán la visión ni la destreza manual. El calzado. El calzado debe construir un soporte adecuado para los pies. Esta será estable con la suela y no deslizante, y esta proporcionará una protección adecuada del pie contra las caídas de los objetos. Manipulación en equipo. El peso de la carga no debe superar la suma de las capacidades individuales. Intentar que el equipo esté formado por trabajadores con alturas similares. Coordinar la actividad. Importancia del dolor de espalda. El problema benigno, pero con gran persecución socioeconómica, está en el 60 y 90% de incidencia, ¿no? A lo largo de la vida. Un 30% de trabajadores europeos lo refieren. Recuperación de 6 a 12 semanas, del 60 al 90%. La alta recurrencia, que es del 20 al 44% en un año, 80% en la vida. Esas son agencias europeas de la salud y la seguridad en el trabajo, en aumento a pesar de los avances científicos. El dolor de espalda dice que es la patología más frecuente en menores de 50 años y la tercera en los mayores de esta edad. Entre los factores desencadenantes más frecuentes encontramos la sobrecarga mecánica, que son por sobreesfuerzos, y las malas posturas, que son mantenimiento de las posturas durante horas, posturas incorrectas y posturas forzadas, etc. Lesiones por sobreesfuerzo. Estas pueden causar del 20 al 25% del total de accidentes, ¿no? O incidencias. En la espalda, 60%, en miembros superiores, que es el 13%, en hombro, cuello, 27%, ¿no? Así vemos en la imagen. Las actividades físicas específicas. Más de la mitad de los accidentes se dan en 3 tipos de actividades físicas concretas realizadas por la víctima inmediatamente antes de producirse el accidente. Coger con la mano y poder agarrar, asir, sujetar en la mano, poner en un plano horizontal de 26 a 26.5%, andar, correr, subir, bajar, etcétera, a un 14.3%, transportar verticalmente un objeto de 14.3%. Se dice que para poder prevenir las enfermedades de la columna vertebral, nosotros tenemos que conocer nuestro cuerpo, saber su funcionamiento y cómo va progresivamente desgastándose, producto del buen o mal uso que nosotros mismos realizamos con ello.
La columna vertebral, estas pueden considerarse como un conjunto de unidades funcionales superpuestas, equilibradas contra la gravedad y capaces de poder flexibilidad funcional. Funciones, estructuras. Funciones: mantener la postura, movimiento del cuerpo, estructura, vértebras, discos, ligamentos. Movilidad de la columna cervical. Inflexión del cuello es de 40 a 45 grados. En rotación de 45 a 50 grados. Extensión es de 49 grados. Y la inclinación es de 35 a 45 grados. La estructura de la columna vertebral, estas están formadas por 32 a 34 huesos, llamados cervical, que está compuesta por 7 vértebras, dorsal, que está compuesta por 12 vértebras, sobre las que se articulan las costillas, y lumbar, que son de 5 vértebras, sacra con 5 vértebras soldadas en el hueso sacro, coccygia, compuesta por 3, 4 o 5 vértebras atrofiadas. La unidad funcional. La unidad funcional, estas están compuestas por 2 vértebras, superpuestas con un disco intervertebral, entre ellas que es un tejido de fibras entrecruzados, formando una verdadera rejilla en cuyo centro se encuentra el núcleo pulposo. Cuando las fibras del disco están distendidas, permiten esta la salida del núcleo, con la consiguiente patología llamada hernia de núcleo pulposo. Las raíces nerviosas. Los nervios pasan entre las aberturas que se forman entre las vértebras en cada nivel, como vemos aquí en la imagen, pues, ¿no? El disco invertebral. Estas están formadas por un anillo externo fibroso y por un núcleo gelatinoso que se pueden deformar. Los discos tienen la periferia, terminaciones nerviosas que comunican al cerebro sus fallos y trastornos. El núcleo gelatinoso reparte las fuerzas en todas las direcciones mediante su deformación. Los discos lumbares son los que más sufren, pues, ¿no? Postura corporal. Sifótica normal. Lordótica. ¿Cuál es la postura correcta que nosotros deberíamos tener? La mejor o peor forma física o muscular de cada persona puede influir en la variación de estas curvas y estas tipologías. La protección de la espalda durante el trabajo de manipulación de cargas. El centro de gravedad del trabajador tiene que estar lo más próximo posible al de la carga. Si no es así, las vértebras lumbares se sobrecargarán. Mira, un peso de 75 kilos con 25 kilogramos. La manera correcta es agacharse flexionando las rodillas, pegadas al equipo, ¿no? O el objeto que vas a levantar. Factores de riesgo físico individuales, que están antropométricos, que es la altura o peso. Hábitos, que viene a decir sedentarismo, dietéticos, psicológicos. Laborales, la postura correcta con ritmo excesivo, ergonomía adecuada, carga laboral excesiva, estrés. Extralaborales, ocio, deporte, conducción y actividades de la vida diaria. Al levantarse de la silla, mantén la espalda recta. Exacto, pues no tan quebrado, pero sí recto. Medidas preventivas al dormir. Las medidas preventivas al dormir que nosotros podíamos tener es que evitar dormir o descansar sobre camas o sofá que estén hundidos. Dormir boca abajo, no lo haga nunca. ¿Qué hacer? El colchón y el somier deben firmes para no hundirse. Dormir sobre uno de los costados, ¿no? Con las piernas flexionadas. Si está acostumbrado a dormir de espalda, hágalo con un cojín bajo las rodillas. Medidas preventivas al caminar. ¿Qué tenemos que evitar? Posiciones de pie por periodos prolongados. Inclinarse con las piernas derechas.
Caminar con posturas inadecuadas, el uso de zapato tacón alto cuando tenga que estar de pie o caminar por periodos prolongados. ¿Y qué debemos hacer? Caminar erguido, manteniendo la cabeza en alto y en lo posible sin llevar carga. Equilibrar siempre las cargas entre ambas manos. Usar zapatos cómodos. Medidas preventivas al poder conducir. ¿Qué debemos evitar? Conducir alejado del volante, estirarse para alcanzar el volante o los mandos. Es perjudicial para su espalda, como vemos en la imagen. ¿Qué hacer? Regule el asiento de su coche de forma tal que permita esta mantener las rodillas flexionadas en una posición más alta que las caderas. Siéntese derecho y conduzca con ambas manos al volante. Los 10 principios preventivos para proteger la columna está al realizar una actividad o manejar una carga, mantener la espalda erguida, alineando la región lumbar, dorsal y cervical. Trasladar el movimiento de las piernas, flexionándolas para agacharse. Colocarse siempre de frente a la acción que vamos a realizar, sin girar la columna, sino girando solo los pies. Colocar la carga que tenemos que levantar dentro del propio centro de gravedad, nunca lejos, para no sobrecargar la columna. Si hay que transportar algún peso, tener en cuenta las propias limitaciones de fuerza, del propio peso, de la edad y pedir ayuda si es necesario. Mantener el peso o la carga a transportar muy cerca del cuerpo y utilizar apoyos anteriores siempre que sea posible. Considerar también la calidad ergonómica del entorno de trabajo para así poder destacar si es susceptible de mejora. En casa procurarse pequeñas ayudas como un cubo de madera o taburete para poder apoyar las piernas, cojines, almohadas, reposapiés, pequeñas escaleras, etc. Y por último, tener en cuenta el cuidado personal intercalando micropausas, estiramientos musculares, relajación o algún deporte o actividad que pueda compensar la que se realice durante la mayor parte del día. Un dicho cual, o un consejo importante. Cualquier momento es bueno para integrar conductas de autocuidado. Integrar el hábito del estiramiento, de la micropausa y de la relajación para ayudar a la musculatura a recuperar su nivel de actividad y mantenerla sana. Bien, chicos, agradecerles por esta atención a la diapositiva. No, nos está enseñando mucho y nos sirve mucho para poder tener en cuenta cuánto nosotros, la postura que nosotros debemos tener y más saber cuánto de peso cargar. Pues no, y si sobrepasamos a ese peso, tratar de poder ayudarnos, apoyarnos con algún objeto, como está la grúa, todas esas cosas, pues no, influyen bastante en nuestro día a día, ya que por nuestro trabajo, ¿no? Bien, muchísimas gracias, espero que haya sido de su agrado.